Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio número 30 del trabajo práctico 4. Nos dan entonces una función definida de los reales menos el 0 en los reales. F de x es una función racional, es decir, cociente de polinomios, donde en el numerador figura 3x más k, todo eso al cuadrado, dividido x, donde k es un número real. Entonces el inciso A nos pide hallar los valores de k reales para los cuales f de x tiene un punto crítico en x igual a 2. Y el inciso B nos pide que para el mayor valor de k hallado determinemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos de la función. Entonces, como esta función es cociente de polinomios, lo que estamos buscando son aquellos valores de x para los puntos críticos en los cuales la derivada o bien no esté definida o bien sea igual a 0. Como aquí tenemos cociente de polinomios que son funciones derivables, tanto 3x más k al cuadrado como la x, en todo el dominio de la función, entonces puntos de no derivabilidad no vamos a tener. Lo que vamos a buscar entonces son puntos donde la derivada se anula. Para eso entonces derivamos utilizando las reglas de derivación. Allí tenemos un cociente, entonces derivamos la función. Sabemos que la derivada del cociente, para calcularla tenemos que hacer la derivada del numerador. En nuestro caso sería 2 por 3x más k, multiplicado por la derivada de 3x más k, que es 3, por el denominador sin derivar, que sería x, menos el numerador sin derivar, que es el 3x más k al cuadrado, por la derivada del denominador, que es 1, porque nuestro denominador era x. Eso dividido el denominador al cuadrado. Por lo tanto, nos quedó esta expresión de f de x. Si miramos bien, vemos que el factor 3x más k es un factor común a los dos miembros, entonces podemos sacar factor común y reescribir a la función de esta manera. Ahí figura el factor 3x más k, entonces en el primer miembro multiplica 2 por 3x, que es el 6x que figura acá, y luego aparece el menos 3x más k, porque en la versión original lo teníamos al cuadrado. Si operamos un poquito dentro del corchete, vemos que 6x menos 3x más k nos va a quedar 3x menos k. Entonces la expresión de f' es esta que vemos ahora acá en pantalla. Entonces si x es igual a 2, porque nos están pidiendo puntos críticos en x igual a 2, la función queda de esta manera, f' en 2, queda 3 por 2, 6 más k, y en el otro lado queda 6 menos k, dividido 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, para encontrar los puntos críticos, es decir, donde esa derivada se anula, los valores que la anulan quedan aquí a la vista, van a ser k igual a menos 6 y k igual a 6. Ahí están los valores. Con eso tendríamos concluido el inciso A. Para el inciso B vamos a tener que quedarnos con k igual a 6 porque nos pide el mayor de estos dos valores de k, y entonces determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos de la función. Entonces, para eso vamos a necesitar la derivada de f, que la tenemos acá. Nos vamos a llevar esa derivada hacia la otra hoja y le vamos a especializar en x igual 6. De esa manera f' de x queda como 3x más 6 por 3x menos 6 sobre x al cuadrado. Podemos sacar en cada uno de estos factores, podemos sacar un factor común 3. En el primero de los factores quedaría 3 multiplicado por x más 2, y en el segundo quedaría 3 multiplicado por x menos 2, de esta manera. Entonces, como estamos buscando los puntos críticos, es decir, donde esa derivada es 0, los puntos críticos van a ser x igual menos 2 y x igual 2, ¿no? Al tenerla factorizada los vemos rápidamente. Entonces, esos puntos críticos nos van a partir el dominio que teníamos, que eran los reales menos el 0. Ahora vamos a necesitar considerar
¿Qué ocurre con los x que están en el intervalo menos infinito menos 2? Fijémonos que para todos esos x es menor que menos 2. Si paso en esta desigualdad el menos 2 sumando, me quedará que x más 2 es menor que 0, con lo cual estoy empezando a mirar cómo queda la expresión de f' de x para ver si es positiva o negativa. Además, x menos 2, si resto 2 en cada uno de los miembros de esta desigualdad, veremos que x menos 2 es menor que menos 4, con lo cual es menor que 0. Así que entonces f' de x tiene en el numerador dos factores que son menores que 0, el producto va a ser mayor que 0, están multiplicados por 9, que es una constante mayor que 0, y x al cuadrado, que siempre es positivo, por lo tanto f' de x va a ser mayor que 0. Así es que en ese intervalo la función f crece porque la derivada es positiva, o sea que crece en menos infinito menos 2. Si x pertenece al intervalo menos 2, 2 menos el 0, o lo que es lo mismo decir a menos 2, 0 unión el intervalo 0, 2, vamos a tener por un lado que x va a ser mayor que menos 2 y que x es menor que 2, y por supuesto x no puede tomar el valor 0. En ese caso, si miramos la primera desigualdad que tenemos y pasamos el 2 sumando, veremos que x más 2 es mayor que 0. Ahí lo resaltamos en la función f' que estamos mirando. Por otro lado, si pasamos el 2 restando en esta desigualdad, tendremos que x menos 2 es menor que 0. Ahí lo resaltamos en la función también. Y como tenemos el producto de dos factores donde uno es positivo y el otro es negativo, tendremos que el signo de f' va a ser menor que 0. Ya dijimos que 9 y x al cuadrado siempre eran positivos. Como la derivada es negativa, entonces nuestra función decrece en menos 2, 0 unión 0, 2. Nos queda mirar entonces qué ocurre entre 2 y más infinito. Para todos estos valores, x es mayor que 2, por supuesto, con lo cual x menos 2 será mayor que 0. Así es que este factor de f' va a ser positivo. X más 2, si sumo 2 miembro a miembro en esta desigualdad, observamos que x más 2 es mayor que 4, con lo cual también es mayor que 0. Así es que los dos factores que figuran en f' de x ahora van a ser positivos, los dos factores que tengo en el numerador, y los otros que teníamos, tanto 9 como x al cuadrado, eran positivos, así que f' va a ser positiva. Eso nos dice que entonces la función f crece en 2 más infinito. Entonces, las consecuencias son que si tengo f' en menos 2, igual a 0, y la función crece desde menos infinito a menos 2 y decrece a la derecha de menos 2, entonces f tendrá un máximo local en x igual 2. Por otro lado, si en x igual menos 2 f' vale 0 y la función decrece a la izquierda de 2 y crece a la derecha de 2, entonces la función tendrá un mínimo local en x igual 2. Por último, el gráfico de la función es aproximadamente este.